Muy buenas, televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. Los gurús económicos se reúnen en Jackson Hole para entender por qué los modelos económicos tienen dificultades. Y este simposio anual de banqueros centrales mundiales, los principales bancos centrales mundiales, sus gobernadores, se reunieron en el idílico enclave natural en Wyoming, en Estados Unidos, con la baja inflación trastocando toda la estrategia económica a nivel global de los bancos centrales. 10 años después de que la Reserva Federal de Estados Unidos empezara a movilizar su arsenal para combatir la gran recesión 2008-2009, los grandes gurús de las finanzas tratan de entender por qué la economía global no rinde como debería. Ese ha sido el tema central de las discusiones en la Conferencia Anual de Banqueros Centrales de Jackson Hole, que ha tenido lugar con las estrellas principales de Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo de la zona euro. La cita en el idílico enclave natural de Wyoming, que arrancó en 1978, es un paso obligado para que los banqueros centrales, ministros de finanzas y grandes figuras del mundo académico discutan sobre la economía global de una manera informal. El tono de los debates, de hecho, suele ser muy técnico y de carácter privado. Durante la última crisis, sin embargo, se convirtió en una especie de foro de Davos. El momento es extraño. La mayoría de las economías mundiales crecen, pero lo hacen por debajo de su potencial de crecimiento. El daño de la última crisis 2008-2009 fue de tal calibre que trastocó las reglas. La teoría económica dice, por ejemplo, que una mejora del mercado laboral lleva a un alza de los salarios y de los precios, pero esta vez no está pasando y la inflación está persistentemente por debajo del nivel objetivo, de la meta objetiva del 2% de todos los bancos centrales. Jackson Hole es el escenario utilizado por la Reserva Federal de Estados Unidos para comunicar cambios en su estrategia. Esta podría ser la última intervención de Janet Yellen en el simposio si finalmente no es designada para continuar para un segundo mandato. Como el discurso, y esto es importante, de Mario Draghi, sus palabras se analizarán hasta la última coma, como buscando cualquier detalle que indique cómo van a proceder con la retirada de estímulos en el Banco Central Europeo. La próxima reunión de la Reserva Federal se celebrará el 19 y 20 de septiembre, tras lo que es muy probable que se active el mecanismo para empezar a desprenderse de la deuda. El acta del encuentro a final de julio, sin embargo, revela que hay división sobre la marcha de los tipos de interés porque cuesta entender por qué la inflación sigue persistentemente tan baja en una situación de pleno empleo y con los mercados en máximos. Esta discrepancia en el deseo colectivo, sin embargo, es suficiente para crear dudas sobre un nuevo incremento a final de año. El precio del dinero en Estados Unidos se mueve en una banda del 1 al 1,25%, tras 2 incrementos este año. Janet Yellen, por tanto, tiene la opción de aclarar las cosas, aunque existe el riesgo real de que recurra a un lenguaje que puede indicar que necesita más evidencias. Hay un factor adicional de incertidumbre. Los mercados no pierden de vista el drama político en Washington, que está trastocando toda la agenda económica del presidente. Y esto amenaza ahora con vetar el presupuesto del 2018 si no se incluyen fondos para construir el muro, lo que llevaría a una parálisis del gobierno al cambiar de ejercicio el próximo 1 de octubre, donde debe arrancar el presupuesto del 2008, pero no se decide el techo de la deuda y solo quedan
12 días laborables legislativos después que los legisladores entren de su vacación de verano. Janet Yellen hizo una férrea defensa de las regulaciones financieras y dice que no han limitado el crecimiento económico. Más bien, Yellen afirma que las reglas financieras han fortalecido a la economía internacional y posibles cambios deben ser muy modestos ante el impulso desregulador que ha venido planteando el presidente Trump. La presidenta de la Reserva Federal advirtió que los cambios deben ser modestos. Las reformas establecidas tras la crisis del 2007 al 2009 han fortalecido sin dificultar el crecimiento económico, expresó la presidenta de la Reserva Federal estadounidense en su defensa más férrea y completa de las normas aplicadas luego de la gran recesión. Cualquier cambio a estas regulaciones debería ser modesto, destacó en su intervención delante de los principales gobernadores de bancos centrales más grandes del mundo, en momentos en el que el presidente estadounidense busca deshacerse de muchas de ellas para impulsar el crecimiento. Y destaca, el balance de las investigaciones sugiere que las reformas centrales que hemos aplicado desde la Reserva Federal han reforzado sustancialmente la resistencia sin limitar de forma indebida la disposición del crédito o el crecimiento económico. El gobierno del presidente Trump ha prometido retirar una serie de reglas que limitan la emisión de préstamos y el crecimiento económico. Entre ellas está la ley conocida como Dodd-Frank, que separa a los bancos comerciales de los bancos de inversores que hemos explicado ampliamente en Ecomundo. Ante ello, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, advirtió que cualquier ajuste del marco regulatorio debería ser modesto y preservar la mayor resiliencia que los bancos asociaron con las reformas dispuestas en años recientes. Su discurso se enfocó fuertemente en la actividad regulatoria de la Reserva Federal y la presidenta no dio señales sobre los próximos pasos en la política monetaria de la mayor economía mundial. También aceptó que se necesitarían medidas para mejorar la liquidez en algunas partes del mercado de bonos, aunque apuntó que el sistema sigue robusto. Al mismo tiempo destacó que se ha logrado un proceso significativo hacia los objetivos de la Reserva Federal de máximo empleo y estabilidad de precios. El candidato mencionado por el presidente Trump como vicepresidente de la Reserva Federal para cuestiones regulatorias, Randall Quarles, ha sido un defensor de los cambios planteados en el ámbito de desregulación del presidente Trump. Solo en algunos casos de cambios, en algunas normas específicas, sí estarían justificadas, destacó la presidenta del Banco Central estadounidense, mencionando en particular un posible relajamiento de la regla de Volcker, que limita el capital de los bancos para operaciones financieras y de las normas aplicadas a los bancos medianos y pequeños. Janet Yellen expresó que ella y otros miembros actuales de la Reserva Federal no son adversos a revisar cómo funcionan en la práctica diferentes normas y considerar ajustes apropiados, pero advirtió que no hay que olvidar los eventos de hace una década, cuando inició la gran recesión 2007, que acabamos de cumplir 10 años. No se refirió en su discurso acerca de su continuidad en el cargo. Su periodo termina en febrero próximo y el presidente podría pedirle que inicie un nuevo mandato o nominar a un sucesor. En otras oportunidades, Janet Yellen solo ha señalado que pretende mantenerse hasta el final del periodo. Por su parte, Mario Draghi llamó a los banqueros centrales a responder a la amenaza contra la apertura comercial y en su discurso en Jackson Hole también advirtió sobre los riesgos de desregular el sistema financiero. La apertura al comercio está bajo amenaza
y esto significa que las políticas dirigidas a responder a este golpe son una parte vital de la receta para el crecimiento económico, destacó. El gobernador del Banco Central Europeo también defendió la cooperación multilateral, señalando que esta es crucial para responder a las preocupaciones sobre justicia, la seguridad y la igualdad. Haciendo eco de las declaraciones de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, Draghi también defendió las regulaciones financieras establecidas después de la crisis financiera del 2008-2009 y señaló que cualquier paso atrás en las reglas llamaría a cuestionarnos si las lecciones de la crisis fueron realmente aprendidas y, por lo tanto, si la integración financiera aún puede considerarse segura. Agregó que cuando la política monetaria es acomodativa, las regulaciones flexibles corren el riesgo de generar desbalances financieros. Con una política global muy expansiva, los reguladores deberían tener cuidado al reajustar los incentivos que llevaron a la gran crisis 2008-2009. La autoridad no hizo referencia sobre las deliberaciones monetarias del Banco Central Europeo, que enfrenta un escenario complejo de crecimiento e inflación incipiente, al igual que en las principales economías del mundo, y es uno de los temas que realmente está acogotando a los principales gobernadores de las economías más importantes del planeta. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.